Muy bien, estamos viendo una hermosa serie que tiene como título, a ver, ¿lo recuerdas? A ver, todos juntos. ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien? Ay, Dios. Bueno, Señor, 5 quieren que les vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Amén. Yo creo que nadie sueña con la desgracia, ¿no? Ay, cómo sueño con no tener que comer. Ay, cómo sueño en andar en bicicleta y no tener para la ropa. ¿Alguien de aquí sueña con desgracia? ¿Verdad que no? Todos deseamos que nos vaya bien. Y una de las cosas que quiero afirmarte en esta serie es que te va a ir bien. Eso es. Yo quiero que terminemos esta serie al final de febrero y que tú estés convencido de que te va a ir bien. Pon tu mano en tu corazón, repite después de mí: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Ahora, ora conmigo. Cierra tus ojos, por favor, y ora por mí. Tú estás ahí sentado bien a gusto, pero a mí me toca impartirte la palabra y quiero que esta palabra haga algo en tu corazón. Dios, usa mis palabras, usa mi boca, mi lengua, todo lo que salga de mi boca, úsalo para cambiar vidas, transforma corazones, que tu espíritu impregne cada una de mis palabras, entra en los oídos espirituales de cada uno de nosotros y transforma nuestro corazón. Que esta no sea una palabra más, sino que esta palabra recargue nuestras baterías y nos lleve un paso más a parecernos cada vez más a ti. Gracias, Señor. Muy bien, y como ya vieron en sus pantallas, la plática de hoy tiene como título Dios es bueno. Y aunque lo hemos escuchado, y aunque hasta es un dicho cristiano, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. ¿Sí lo has escuchado? Y es algo muy sonado. Muchas veces nos cuesta mucho creer que Dios es bueno. Muchas veces el mundo nos lleva a tener un entendimiento distorsionado de quién es Dios. Pero así como te hablé la semana pasada de que su voluntad es que te vaya bien, su voluntad está basado en su carácter, obviamente. Si Él quiere que te vaya bien es porque Él es bueno. Y quiero empezar con eso. Quiero empezando reafirmando lo que vimos la semana pasada. Puedes decir conmigo: estoy seguro que me va a ir bien. Otra vez: estoy seguro que me irá bien. Debes estar parado sobre esa promesa y no dudar ni siquiera un momento de que te va a ir mal en la vida. Jamás, siempre te va a ir bien. Cuando pones todo en las manos de Dios, cuando crees en Él, cuando tu confianza está en Él, y si lo amas, las promesas de Dios son tuyas. Así que adelante. Y como te lo decía ahorita, estamos seguros que nos va a ir bien porque es el deseo de Dios, es su voluntad. Hemos entendido que el sufrimiento no viene a causa de Dios o de la voluntad de Dios. El sufrimiento tiene otras causas, pero aún así Dios usa el sufrimiento de nuestra vida para sacar un tesoro de nuestro corazón. Y eso a mí me parece increíble y nos va a ir bien precisamente por eso, porque Dios es bueno. Lo puedes decir ahora conmigo: Dios es siempre bueno. Otra vez: Dios siempre, aun cuando te está yendo mal, aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay crisis, aun cuando estás triste, aun cuando, no sé, pierdes un familiar, te corren del trabajo, aun en los peores momentos de tu vida, Dios sigue siendo bueno. Y tú tienes que estar seguro de eso. Porque lo primero en lo que trabaja Satanás en la vida de una persona es para distorsionar la imagen de Dios. Es lo primero que Satanás hace. Él te va a hacer creer algo de Dios que no es Dios. Y cuando estés en crisis, Él va a llegar a tu oído y te va a decir: Dios te abandonó, Dios es malo, Dios te está castigando, mira, te lo mereces. ¿Te fijaste que lo que tu mamá te dijo te está pasando? Y hay veces que nosotros creemos eso de Dios, pero aún en los peores momentos de nuestra vida, a veces, mira, a veces no parece que Dios es bueno. ¿No te ha pasado? Que estás en una bronca y dices: la verdad, el pastor me echó mentira. Pues eso de que Dios es bueno, yo no se lo creo, porque mira todo lo que estoy pasando, ve lo que está aconteciendo en mi vida. ¿Por qué Dios es bueno? Pero Dios es bueno todo el tiempo.
Dios es bueno siempre. La bondad está impregnada en su carácter. La bondad es una de sus características más predominantes. Yo no sé si tú sabías, pero hay 60 versículos en la Biblia que hablan acerca de la bondad y la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia, Dios es bueno. Alabemos los más de 60 versículos. ¿Puedes imaginarte eso? En la hermenéutica uno nada más necesita 3 para fundamentar una doctrina. 3 versículos para fundamentar una doctrina. Imagínate, hay 60 versículos que hablan de la bondad de Dios, y hay 40 versículos que hablan de su misericordia. O sea, hay más de 100 versículos que hablan de la bondad y la misericordia de Dios. Pero seguimos creyendo que Él me castigó. Seguimos creyendo que lo malo que me pasa en la vida es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. No es. Él utiliza esas cosas para transformar tu vida, para formar carácter, para crear en ti a alguien que se parezca más a Él. Pero obviamente no es la voluntad de Dios, y no es su deseo que nos vaya mal, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Aún en los peores momentos tú debes decir siempre: Dios es bueno. De esto Dios va a sacar un tesoro. De esto que estoy pasando en este momento, Dios va a hacer algo en mí. Quiero leerte algunos versículos. No voy a leer los 100 versículos, obviamente, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No voy a leer los 100 versículos, pero te voy a leer unos muy clave. Marcos 10:18. El contexto de este texto es asombroso, porque entendemos que el Padre y Jesús son uno mismo, una sola mente, una sola voluntad, una misma esencia, son una unidad perfecta. Hubo un momento en el que la manifestación de Dios estaba en Jesús en la tierra, y obviamente Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios, y Él representaba dos cosas. Jesús nos enseñó el carácter de Dios, pero al mismo tiempo Jesús nos enseñó cómo parecernos a Dios a través del carácter que Él tenía como ser humano. Y en ese momento le dicen a Jesús: oh, Señor bueno. Y Jesús contesta a ella: aguántame, solamente hay uno bueno. Y le contesta así: solo hay uno bueno, Dios. Y a mí me impresiona mucho este versículo, porque Jesús afirma así sin lugar a dudas la bondad de Dios. Jesús afirma que Dios es bueno por encima de todos, y que la bondad de Dios realmente no tiene nada que ver con la bondad del hombre. Ni siquiera lo comparó, fíjate, con la bondad de Él como ser humano. Y le dice: no, solamente hay uno bueno. Dios es el único que es bueno. Tú y yo tenemos rasgos de bondad, pero somos malos, la verdad. ¿Nunca has querido matar a alguien? No me dejes solo. ¿Nunca has querido matar a alguien? Ayer, ¿qué día fue, mi amor? ¿El jueves? Era el día de métansele al pastor en la calle. Literal así, o sea, métansele al todo mundo, así de que sin direccional. Así como somos los mexicanos. Tú no eres así, ¿verdad? Tú pones direccional, dejas el espacio correcto entre carro y carro, eres amable, siempre das el pase. Así deberías de ser, ¿ok? Y se me metían, y yo venía así de que y mi esposa siempre bien linda, bien amorosa y pues bien tierna. Calmado, me decía. Tranquilo. Dios está probando tu carácter, pastor. Y cuando mi esposa me dice pastor, ya estoy en problemas, pues. Antes me decía Gamaliel, ahora me dice pastor, y es cuando me duele más. Pero hay cierta bondad en mi corazón, pero reconozco que soy malo. Solamente hay uno bueno, y ese bueno 100% es Dios. Fíjate lo que dijo Job, obviamente en su libro capítulo 34. Y lo dijo Job aún habiendo pasado una de las crisis más tremendas que cualquier ser humano pudiera haber pasado en la historia. Dijo: escúchenme bien, ustedes que tienen entendimiento, o sea, todos ustedes, los que piensan, los que son inteligentes. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. ¿Qué le pasa a Job? O sea,
había vivido una situación horrible, sus hijos se habían muerto, sus bienes se habían quemado, estaba enfermo y aún así dice: hey, a ver, si piensas bien, si tienes entendimiento, si realmente le echas coco a esto, Dios no puede pecar y Dios no puede hacer absolutamente nada malo. Cuando tú estás consciente de quién es Dios y conoces su carácter, aunque estés pasando por una crisis, tú puedes decir eso: mi Dios no es malo, Él es bueno. Y siempre va a haber algo bueno detrás de una crisis. Siempre va a haber algo bueno detrás de algo que no podemos evitar. Te lo decía la semana pasada. Sigo leyendo. Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno, fortaleza para el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él es bueno. Él es bueno, y eso, tú y yo debemos estar convencidos de la bondad de Dios. A pesar de que Dios ha manifestado su bondad a través de las generaciones, y a pesar de que nos ha demostrado una y otra vez que Él es bueno, muchas veces creemos algo muy diferente, y principalmente la distorsión de la imagen de Dios viene a través de la religión. Increíblemente, siendo que el sistema organizado deberíamos de ser la voz de Dios, la imagen de Dios, y poder mostrar el idioma de Dios en la tierra, la iglesia, muchas veces la iglesia, cuando cae en los errores religiosos, es la que más distorsiona la imagen de Dios. Porque principalmente el espíritu de la religión te hace creer en un Dios cruel y en un Dios intolerante, que está contando tus pecados, que quiere condenarte, que está buscando cosas para castigarte, que siempre está esperando mandarte un mal, o siempre está esperando hacerte algo en tu contra. Pero una vez más debemos quitarnos ese velo y empezar a ver la bondad de Dios detrás de toda esa maraña que vemos a veces. Y el no creer en la bondad de Dios principalmente es una reacción egoísta del corazón de los seres humanos, porque el ser humano normalmente no quiere sufrir, no quiere pasar por situaciones de crisis, no quiere tener escasez, no quiere pasar por angustia, por tribulación, por tristeza. Y cuando pasamos por algo así, lo primero que se nos ocurre es: Dios no es bueno, porque somos muy débiles, llorones. No voy a decir la otra palabra, pero imagínatela. Ok, somos demasiado cómodos, demasiado débiles, demasiado todo. Es más, está haciendo mucho calor en Hermosillo y ay, Dios se olvidó de esta ciudad. Imagínate. O sea, hello, vives en el desierto, ¿verdad? Hace frío y calor, frío y calor, frío. Ay, no, Dios, ya, qué malo es Dios. Hay un terremoto y ay, qué malo es Dios. Hay esto, ay, Dios, esto. Y somos demasiado delicados. Demasiado delicados, muy llorones pues con la vida, y no queremos enfrentar la vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba chico, porque fui joven, todavía soy joven, pero fui joven, me gustaba mucho la lucha libre. En mi tiempo ver la lucha libre era pecado. A los que crecimos en la iglesia, no sé si se acuerdan de eso, pero en mi tiempo, por allá en los 90, ver la lucha libre era pecado. Aunque salía el santo, salía mascarita sagrada, o sea, sagrada, y aún así era pecado. Octagón, no sé qué tiene que ver Octagón con la santidad, pero salía Octagón, y Octagón era mi favorito. Me encantaba ver la lucha libre. Y me pasó algo cuando descubrí que era de mentiras. Sí, wow. Si tú todavía no has descubierto eso, I'm sorry, baby. Lo siento, pero cuando yo crecí descubrí que era toda una farsa, que todo era superficial, que todo estaba ensayado, mi corazón se quebró. Tiré mi máscara de Octagón y me hice Tortuga Ninja, y hasta el día de hoy. Pero muchas veces, y escúchame bien, muchas veces creemos que la vida cristiana es eso. Creemos que nos vamos a poner una máscara, parecer fuertes y parecer que estamos luchando, pero sin hacernos daño.
O sea, como si hubiera un trato entre nosotros y nuestro adversario, los rudos y los técnicos. Siempre ganaban los técnicos, y cuando ganaban los rudos, todos hacíamos huelga. ¿Por qué tienen que ganar los rudos? Ya está comprada la batalla. Y creímos por mucho tiempo que la lucha cristiana es como la lucha libre, de a mentiritas. Y cuando pasa algo, pues hay que exagerarlo, ¿verdad? Le estaban así haciendo manita de coche a uno. Escuchaste de coche, bien sonorense. Le estaban haciendo una llave a uno, y ¿cómo se ponía este? ¡Ah! ¡Ah! Y el escándalo de la vida, o cualquier cosa que ocurría, era una actuación. Y a veces creemos que la vida cristiana se va a parecer mucho a eso, y que nunca nos va a pasar nada malo, y que siempre vamos a estar bien, y que si luchamos va a ser de mentiritas, porque Él va a luchar con nosotros y la batalla ya está ganada, y los rudos ya perdieron, pues. Pero no es así. Esto es como el vale todo, muchachos. Es en serio. Un cristiano también sangra en su espíritu y en su alma. Un creyente también llora y también sufre. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue siendo bueno. Y es tan bueno que Él te eligió a ti por encima de cientos y miles de personas. Muchas veces vemos a Jesús como el más justo de todos, que no comete errores y que es perfecto. Pero como ser humano tú ves algunas imágenes que pudieran parecer que Él es injusto. Pero detrás de esa injusticia hay una bondad bien tremenda de Dios. Imagínate cuando sana al enfermo que estaba a la orilla del estanque. ¿Sí te acuerdas? Que estaba un enfermo a la orilla del estanque, y que Jesús se le acerca y le dice: oye, ¿cuántos años tienes aquí? Y él le contesta: tengo 38 años aquí, porque cuando viene un ángel y mueve las aguas, no alcanzo a echarme al agua para quedar sano, y alguien me gana. Yo quiero que te imagines esto. Imagínate a Jesús caminando de puntitas entre todos los enfermos que estaban alrededor del estanque, queriendo llegar a aquel. Porque Jesús no sanó a todos. Y ahí va, teniéndole la vista a aquel que tenía 38 años ahí. Y llega con él, y todavía le hace la pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? O sea, esa pregunta, ¿qué? ¿Quieres ser sano? Y el otro contesta: pues claro que sí. Dios lo sana, el hombre se levanta, toma su lecho y empieza a seguir a Jesús. Un acto de bondad, una bondad increíble. ¿Por qué no sanó a los demás? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque Dios hizo eso contigo. ¿Tú crees que no hay más gente necesitada que tú? ¿Tú crees que no hay gente que necesita perdón de pecados igual que tú? ¿Tú crees que no hay gente en el mundo sufriendo y clamando por una respuesta como la que tú tienes en Cristo? Y Cristo te vio a ti, Cristo te eligió a ti, Cristo te sanó a ti. Él decidió escogerte a ti. Ay, no, es que Dios es malo conmigo. Mira, con que te haya salvado Él, ya te dio el regalo más grande y más valioso del mundo entero. No necesitas absolutamente nada más. Pero otra vez venimos a la iglesia y creemos que todo debe estar bien, que nunca debemos enfermarnos, y a veces vendemos el evangelio de esa manera. ¿Cuántos ya leyeron mi libro? Ya me voy. No es cierto. En mi libro yo explico esto. Vendemos el evangelio como si fueran los que venden cobijas. Le pongo dos y una almohada y una sábana. Perdón. Y así vendemos el evangelio. Ven a Cristo y nunca te va a pasar nada malo. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y tu vida va a ser un jardín de rosas. Ven a Cristo y jamás vas a tener luchas ni pruebas. Ven. Qué mal vendemos el evangelio. Y mucha gente llega a Cristo y empieza a tener problemas. Y a mí me contaron otra cosa. Sí, la religión te contó otra cosa. Porque en la necesidad a veces de conseguir adeptos, podemos vender el evangelio al costo más barato de todos. Y el evangelio no es eso. En el evangelio también hay luchas, y te lo digo de una vez: vas a tener luchas y también vas a llorar.
y también va a haber crisis. Y no te estoy declarando nada malo. Mientras vivamos en la tierra, así va a ser. Pero te tengo una mejor noticia: de cada una de ellas vas a salir victorioso. Nada ni nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. La tierra que tú pises, Dios te la va a dar. La muralla que tú veas, y cuando lo alabes, la muralla se va a caer. Pero tenemos que luchar. La religión nos ha llevado a tener una imagen sumamente distorsionada de Dios. Así que quítate la máscara del santo y empieza a ser santo de verdad. ¿Sí me explico? Deja de actuar como un luchador de la lucha libre y empieza a ser un hijo de Dios cabalmente. Y enfrenta los retos de la vida tomado de la mano de Dios, y creyendo sin duda alguna de que Él es bueno contigo, de que te va a ir bien, de que tu futuro está asegurado. Pararte en su promesa y saber que todo lo que hagas tendrá éxito, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Mis hijos, todo lo que hacen tienen éxito. Salmo 1, Josué 1:8, te lo repite otra vez: todo lo que hagas prosperará. Y esa es tu promesa. Pero no debemos de ver la vida de forma de víctima. En el momento en el que tú te conviertes en un hijo de Dios, dejas de ser la víctima y empiezas a ser parte del libertador. Ya no eres la víctima, ya no eres el esclavo, ahora eres el libertador. Porque Él te trajo a esta tierra a liberar a otras personas. Dejas de ser el pobre y empiezas a ser rico, porque tienes todas las promesas de Dios. Dejas de ser un demandante y empiezas a ser un ofertante. Voy a seguir porque, ay, Jesús, ¿cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Esta es una de las preguntas que más se usan para denigrar a Dios. Esa pregunta no viene del corazón del Espíritu Santo. Esa pregunta viene de la mente y del corazón de Satanás. Porque yo lo he escuchado tantas veces: yo no puedo creer en tu Dios, pastor, porque yo no puedo creer en un Dios que permita la maldad en el mundo. Y yo le dije: estás muy mal. ¿Tú crees que Dios quiere esto? Claro que no. Tú y yo somos las puertas para que pase algo bueno o malo en el mundo. Él nos dio esa autorización. La iglesia en la tierra tiene esa autorización de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y como con Dios no hay impunidad, y Él puso reglas, y Él dijo: todo lo que pasa en la tierra, para ejercer poder, para ejercer dominio en la tierra, necesitas un cuerpo físico. Por eso Él se hizo hombre a través de Jesús, para ejercer autoridad, para ejercer dominio, para poder ser el sacrificio perfecto. Y ahora, en este tiempo, Dios no hace nada si no lo hace a través de su iglesia. Así que si hay maldad en el mundo, no es porque Dios lo haya permitido, sino es porque los seres humanos han abierto las puertas para que eso ocurra en el mundo. Es porque el ser humano ha provocado la maldad en el mundo. Todo lo que pasa es a causa de nosotros, lo bueno y lo malo. Tú pudieras decir: ay, sí, qué bonito Adulam. ¿A cuántos les gusta Adulam? A mí me encanta Adulam. Me encanta Adulam. Y tú pudieras decir: Dios hizo esto, ¿verdad que sí? Qué bonito. Sí, Dios lo hizo, pero yo también. ¿Sí me explico? O sea, Dios te respalda, pero Dios no hace las cosas solo. Lo hice yo, con el equipo, contigo. Y cuando seamos miles, vamos a decir: Dios hizo esto, pero nosotros también. Porque nosotros estamos cumpliendo sus sueños en la tierra. Y así como todo lo bueno que ocurre en la tierra es a causa de una persona que le cree a Dios y cumple la voluntad de Dios, así todo lo malo también es a causa de personas que no quieren cumplir la voluntad de Dios. Y otra pregunta que surge a través de esta es igual: bueno, y si Dios sabía que el ser humano iba a provocar tanto dolor y tanta maldad al mundo, pues nos hubiera hecho buenos a todos. Pero eso sí hubiera sido muy injusto, porque entonces, en lugar de hacer seres humanos, Dios hubiera hecho robots y nos hubiera programado para amarlo, seguirlo y ser perfectos y no pecar y no tener debilidades. Pero eso sí es injusto, porque Dios quiere personas que conscientemente lo sigan y hagan su voluntad, no robots programados que solamente obedezcan porque así, para eso fueron hechos. Dios respeta nuestro libre albedrío y Él espera que tú y yo podamos transformar nuestra nación, nuestras comunidades, cumpliendo su voluntad, apropiándonos de la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando hablamos de, fíjate,
cuando hablamos de esto, de por qué hay tanta maldad en el mundo, o por qué todo lo que pasa, o por qué Dios se olvida tal vez de las cosas que pasan en la tierra, yo tengo una pregunta que hacerte. Y yo sé que he hecho muchas preguntas hoy, pero esta pregunta para mí es sumamente importante. ¿Realmente el hombre y la mujer recibimos lo que merecemos de parte de Dios? Ponte a pensar un poco en esto. Ay, Dios es malo porque hay hambre en la tierra y hay terremotos y hay esto y hay el otro, pero te lo pongo así. ¿Realmente merecemos de Dios realmente recibimos de Dios lo que merecemos? ¿Cuántos de aquí son tan buenos que merecen todo lo bueno de Dios? ¿Cuántos de aquí son tan perfectos que no merecen que les pasen cosas malas? Te la voy a poner así. Tú mereces que te pasen cosas malas. Tú te lo mereces. Porque has mentido, porque has robado, porque has codiciado, porque has deseado a la mujer que no es tuya, porque has sido avaro, porque has tenido celos y envidias de otros. Tú te lo mereces. Pero aún así la bondad de Dios cubre todo eso que tú has hecho. Y Él muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, Él bloquea esas consecuencias tan terribles que tú y yo merecemos por su bondad. Porque si realmente recibiéramos lo que merecemos, tú y yo ya estaríamos muertos. Tú y yo no tendríamos esperanza alguna. Si yo recibiera la consecuencia de todo lo que he hecho, estaría perdido, estaría muerto. No alcanzo yo con mis obras la misericordia de Dios. Y el mundo, si tú lo ves desde una perspectiva divina, ¿qué crees que es lo que más hace el ser humano? Maldad. Unos contra otros. Trata de personas, robamos, nuestros gobiernos que hacen lo que quieren con el pueblo y nosotros mismos también. Cómo cometemos abusos con otras personas, cómo criticamos y cómo hacemos tantas cosas malas. Y todo eso Dios lo está viendo todos los días. Y Dios es tan bueno que sigue cuidando a su creación. Y eso a mí me parece increíble. Porque realmente merecemos cosas muy malas de Dios. Pero Él es tan bueno que todavía cuida su creación. Quiero leerte 2 salmos que hablan de esto. Primero es el Salmo 103, versículo 8, y dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 105 dice: porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aunque merecemos lo peor, Dios siempre nos da lo mejor. Última pregunta, ¿estás listo? ¿Por qué tú te crees bueno y no crees que Dios lo es? Es una de las preguntas que a mí más me cautivaron de esta prédica. Porque tú y yo somos capaces de ser sumamente buenos. ¿No te conmueves cuando ves a alguien que tiene hambre? ¿No te conmueves cuando ves a alguien necesitado? ¿Cómo eres con tus hijos, los que son papás? ¿Qué serías capaz de hacer por ellos? ¿Qué serías capaz de dar por tus hijos para que ellos estén bien, para que no sufran? Yo creo que un papá que realmente ama es capaz de hacer cualquier cosa. Pero muchas veces creemos que yo puedo ser bueno, pero Dios no puede ser bueno conmigo. Yo puedo ser bueno con los demás, pero Dios no, porque Él está ocupado, o porque Él es así, o porque Él es asá. Pero si tú puedes tener un grado de bondad en tu corazón y tu corazón se puede conmover con la necesidad, imagínate el corazón de Dios. Y Jesús nos los vuelve a enseñar. Mateo 7 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero aquí está la clave, muchachos. Si tú crees en un Dios malo, eso es lo que vas a tener en tu vida. No porque Dios sea malo, sino porque tu fe está distorsionando y está abriendo las puertas de lo que tú debes recibir.
Si nosotros no cambiamos la forma en la que creemos y en la que vemos a Dios, su manifestación a nuestra vida nunca va a cambiar. Si tú crees que te debes ganar todo trabajando, pues sigue trabajando. Pero si tú crees que Dios puede cambiar tu realidad de un día para otro porque tú crees en Él, eso va a pasar. Porque lo que tú crees es lo que se hace realidad en tu vida. Tu fe, mi fe, es lo que provoca en qué caminamos todos los días. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los animales de la creación cumplen un propósito y un cometido. Todos por instinto hacen algo. ¿Sí me explico? Todos. Y solamente son ciclos. La cadena alimenticia y todo lo que hace cada animal en la creación es perfecto. Pero el ser humano es el único que se ha alejado de la voluntad de Dios. Es el único que pierde el propósito y lo pierde cuando deja de creer. Lo pierde cuando aplastamos la fe. Lo pierde cuando tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Y esa es la clave en todo esto. Dios es bueno y eso nadie se lo va a quitar a Él. Pero tú debes empezar a creer diferente. O sea, tú eres el que debe creer que Él es bueno. Tú debes empezar a creer que Él está al cuidado de ti. Tú lo debes empezar a creer que si Él es tu pastor, nada te faltará. Tú debes empezar a creer que el que cuida de ti no duerme, que debajo de sus alas estarás seguro. Tú debes empezar a creer eso, porque lo que sea que creas, eso es lo que se hace realidad en tu vida. Por último, confiemos en la bondad de Dios. Cuando yo estaba pequeño, yo no entendía a mis papás. Yo no sé si tú lo hacías, pero yo no entendía a mis papás. Recuerdo y tengo muy grabado en mi memoria una vacuna que me pusieron como a los 3 o 4 años. A mis 3, 4 años yo me acuerdo haber pensado, qué malos papás tengo. Dios me dio a los peores papás del mundo porque me habían llevado a vacunar. Me acuerdo la primera vez, o sea, obviamente de chiquito lo han de haber hecho, pero me acuerdo la primera vez que pedí un juguete y que no me lo compraron. Y mi mente infantil, ¿qué crees que pensó? Tengo a los peores papás del mundo. Recuerdo la primera vez que mi papá me pegó. Cuando mi mamá me pegaba me daba coraje, pero cuando mi papá me pegó, la primera vez, yo sentía que mi mundo se caía a pedazos y volví a tener ese mismo pensamiento. Tengo a los peores papás del mundo. La primera vez que me levantaron para ir a la escuela en la mañana, esa vez sí lo grité a los 4 vientos. Tengo a los peores papás del mundo. Cuando llegué a la adolescencia, esa idea se convirtió en sentimiento. Y no sé si cuántas veces tú pasaste por ese proceso de decir, Señor, ¿por qué me diste estos papás? ¿Por qué tengo que llegar a las 10 de la noche? ¿Por qué mi mamá me dejó afuera y me cerró la puerta? Una vez me cerró la puerta la vieja y tuve que dormir en el comedor de la primera iglesia. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Es en serio? Me dejó afuera. Después me abrió mi papá, no, pero todo bien. ¿Por qué tenía que llegar temprano? ¿Por qué tenía que portarme de cierta manera? Y ahora que tengo 30 años, no, 32 muchachos, agradezco a Dios por los padres que Él me dio. Agradezco a Dios por todas las veces que mi mamá me hizo aprenderme la Biblia, levantarme temprano, ir a la iglesia, hacer las cosas que a Dios le agradaban, educarme, cómo comer, cómo vestir, cómo hacer esto, levantarme temprano. Y luego agradezco a Dios que tuve papás que me educaron y me enseñaron. Y aunque en mucho tiempo de mi vida tuve un sentimiento cruzado, gracias, tuve un sentimiento cruzado, entendí que era lo mejor para mí, pero lo entendí ahora. Los sentimientos que tú y yo podemos tener acerca de Dios, de que Él es malo, de que tenemos un mal Dios, de que Él se olvidó de nosotros, son sentimientos de un corazón. Todos estamos muy atentos al micrófono, ¿verdad? Son sentimientos de un corazón infantil e inmaduro. Un cristiano infantil e inmaduro va a pensar eso como yo pensaba cuando estaba pequeño.
Por eso Job decía, los que tienen entendimiento, o sea, los que ya crecieron, los que maduraron, los que entienden las cosas, se dan cuenta que el Todopoderoso no peca y que Él no puede hacer nada malo. Pero solamente cuando ya creces en Dios dices, ay, qué bueno que Dios no me sacó de esa crisis. Ay, qué bueno que Dios me permitió pasar por eso. Qué bueno que me corrieron de aquel trabajo en el 2010. Qué bueno que Dios permitió que me pasara esto. Qué bueno que corté con aquella novia. Yo le agradezco tanto a Dios por eso. De corazón se los digo, muchachos, agradezco a Dios por eso y por muchas otras cosas que en su tiempo no entendía. Por eso te pongo eso ahí. Tú tienes que confiar en la voluntad de Dios. Tú tienes que confiar en que Él es bueno todo el tiempo. Tú tienes que confiar en Él aunque no entiendas, porque no fuiste llamado a entenderlo, fuiste llamado a confiar. Si no, Hebreos dijera, fe es entender a Dios. No, ¿qué dice? Estoy harto. Pásenme el otro micrófono. Fe es entender a Dios. No, no es entender a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera. Y es muy diferente confiar y entender. No vas a entender, no vamos a entender muchas cosas, así como de niños no entendíamos muchas cosas. Pero va a llegar el día en que vamos a entenderlo todo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios cada lágrima de nuestros ojos, de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando lleguemos a la eternidad, ese día se nos van a explicar todas las cosas. Y ahí Él va a consolar cada lágrima, cada dolor y cada crisis que hemos tenido y cada cosa que no entendimos, lo vamos a entender. Porque mucha gente dice, es que en el Antiguo Testamento ves a un Dios cruel, o a un Dios que mataba personas, o a un Dios que hacía esto, y cómo ves a un Dios tan diferente en el Nuevo Testamento. Ese día lo vamos a entender. Hay muchas explicaciones científicas y comprobables de por qué ocurrió eso. No tengo tiempo para explicártelo, pero algún día lo vamos a entender todo, porque toda la historia está filtrada por esta condición del carácter de Dios. ¿Cuál es? Él es bueno. Todo lo que pasa en el mundo pasa porque Dios es bueno. Todo lo que tú y yo podemos poseer o no poseer, o lo que podamos llegar a tener en el futuro o no tener, es porque Él es bueno. Todo. Y eso nos debe quedar muy claro. Cierro con el Salmo 34:8 y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. De eso se trata, de confiar. Prueba que Dios es bueno. Confía de que Dios es bueno. Porque de eso se trata esto. De que tú puedas poner tu confianza en Dios y entender que pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno contigo. Que no te da conforme a tus rebeliones y conforme a tus pecados. Que Él cuida de ti, que Él cuida de tu vida, que Él cuida de tu corazón y que te va a ir bien en el futuro. Porque Él está contigo.